Vale, me parece que ya estamos en directo. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Semrush. Yo soy Lava Mayor, el encargado de los eventos online aquí en el equipo español de marketing de Semrush, y hoy tenemos de nuevo a Luis Salazar. Luis ya estuvo dando un webinar que también tuvo bastante éxito. Lo dejaré aquí en el link, en la descripción del vídeo, que os recomiendo que también lo veáis. Un poco de Luis. Luis es consultor SEO en seotecnico.com, es desarrollador web convertido a SEO con experiencia en analítica digital y data science. Es especialista en SEO técnico con conocimientos en la generación de estrategias de posicionamiento en buscadores. Y en este webinar nos va a hablar de estrategia local, o sea, nos va a ayudar a convertirnos en verdaderos SEOs y posicionarnos mejor. Luis, ¿estás aquí? Sí, estoy aquí. Bueno, le puedes decir hola a todo el mundo. Antes de que Luis empiece, podéis dejar vuestras preguntas en nuestro Twitter, en el Twitter, con nuestro hashtag de Rasca en Vivo. Podéis mencionar a Luis, que su handle, si no recuerdo mal, es Bywoda, Bywoda. Y también las podéis hacer a través de los comentarios del chat aquí de abajo o en YouTube, que la responderá al final de su ponencia. Luis, no te robo más tiempo, puedes empezar ya. Comparto tu pantalla, ya está, todo tuyo. De acuerdo, pues buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a este webinar. En resumen, básicamente lo que vamos a ver es un conjunto de optimizaciones de SEO técnico con lo que se ha conseguido posicionar una keyword para una estrategia local. Y ahí tenéis mi web, que es donde básicamente se ha hecho el experimento, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, este es por donde vamos a empezar. Entonces, como veis, esto es una captura de pantalla de Search Console, donde aparece el dominio que vamos a analizar, que en este caso es seotecnico.com. En la parte izquierda aparece la keyword que se ha rankeado, que es Consultor SEO Madrid. De acuerdo, no pasa nada. Bueno, pues básicamente lo que vamos a ver es cómo se ha optimizado mediante una estrategia de SEO local para posicionar esta keyword, y aquí vemos en Search Console como el día 4 de abril de este año la posición media era 14,8. Y veis cómo ha subido la posición y se mantiene estable en posición 3. Y ahora vamos a ver todos aquellos conjuntos de optimizaciones que se han llevado a cabo para conseguir este resultado. Todas las mejoras que se han llevado a cabo las vamos a agrupar en 3 grupos temáticos. Microformato local business, concretamente se ha llevado a cabo la optimización mediante JSON-LD. Como seguramente conocéis, los microformatos se pueden implementar a nivel de código mediante HTML o mediante JavaScript. En este caso, yo he optado por JavaScript JSON-LD. En el segundo bloque vamos a ver todas las optimizaciones SEO page que se han llevado a cabo. Y en el tercer bloque vamos a ver cómo, una vez se han llevado a cabo esas optimizaciones, puesto que no se percibieron cambios ni de crawleo, se hizo un análisis de logs y no se vieron cambios, pues vamos a ver cómo acelerar ese proceso de indexación y crawleo para favorecer que Google y los diferentes crawlers de los diferentes buscadores perciban ese cambio y nos otorguen un valor añadido. Este es el espacio temporal donde tuvo lugar las optimizaciones. El día 2 de abril, la optimización del microformato local business. El día 4 de abril, todas y cada una de las mejoras SEO page que vamos a ver. Y en el espacio temporal del día 4 al día 7, al no haber cambios, pues se forzó fechas Google o explorar como Google en Search Console. Entonces comenzamos. Microformato local business. En esta captura de pantalla empezamos por la parte izquierda. Vemos, esto es una captura de pantalla de un sistema de control de versiones donde aparece remarcado en rojo la fecha en la que se hizo el cambio, en este caso el 2 de abril de 2017. Una pequeña descripción de qué se llevó a cabo, el fichero que se cambió, en este caso index.html, que corresponde con la homepage, y luego en la parte inferior el texto rojo corresponde
con el contenido que había antes del cambio y el verde es el texto por el que se cambió. Entonces, así podemos llevar un control de qué día se hace qué cambio en qué fichero y vamos analizando toda esta información para ver cómo repercuten estos cambios en el posicionamiento. En la parte derecha vemos el código fuente de la homepage de la web que estamos analizando, es geotecnico.com, y las flechas rojas lo único que remarcan es el esquema local business y donde se han, digamos, donde se han introducido las keywords, que en este caso es el campo description y el campo name. ¿Qué ocurre? Pues que, como vemos, el día 2 se llevaron a cambio estos cambios y ahora tenemos que ver en Search Console cuánto tiempo tarda en, digamos, registrarse ese cambio. Aquí lo que vemos es una captura de pantalla de Search Console donde remarcamos el dato estructurado local business y la coincidencia o la suerte en este caso es que el mismo día que se hizo el cambio de código con la optimización fue detectado en Search Console. Como vemos en la parte inferior derecha, remarcado en verde, aparece la fecha que fue detectado por última vez el cambio en el JSON LD de local business y como vemos la keyword consultarse Madrid ya ha sido detectada en Search Console. Entonces, para aquellas personas que no estén familiarizadas con el entorno de Search Console, en la parte izquierda vemos cómo llegar hasta ahí. En este caso, habría que hacer clic en apariencia en el buscador y datos estructurados. Aparecería la interfaz con todos y cada uno de los microformatos que están implementados para una web. Y en este caso sería tan sencillo como hacer clic en el microformato que queremos analizar y podemos ver la fecha en la que se detectó por última vez y la keyword por la que queremos posicionar. Bien, este es un primer paso, como hemos visto, ya se ha detectado el primer cambio. Ahora tenemos que seguir haciendo mejoras para seguir aportando valor o seguir añadiendo valor a la máquina y ver que ese conjunto de factores pues, nos otorgan un valor añadido. Este es un listado de todos y cada uno de los factores o de los elementos SEO page que se modificaron. En este caso fueron el title, la meta description, el campo meta keyword. Dentro del Open Graph, ahora lo vamos a ver con código, no os preocupéis, se modificaron 3 campos, el article tag, el title y el site name. Igualmente se modificó el heading H1, el title de la Twitter Card y el atributo title del hipervínculo. Ahora lo vamos a ver con código, todos y cada uno de ellos, para que quede claro. De nuevo, volvemos a la captura de pantalla de la fecha en la que se produjeron los cambios de los elementos on page. En la parte superior izquierda aparece marcado en rojo el día que tuvo lugar, una breve descripción, el fichero que se cambió y de nuevo. En la parte inferior el texto en rojo es el contenido que existía antes del cambio y el verde es el texto por el que se cambió. Como podéis ver, la keyword consultor SEO Madrid se introdujo en todos y cada uno de los factores que hemos visto. Para verlo de una forma un poco más clara, lo vemos sobre código y remarcada la keyword en cada posición de cada elemento SEO page. Repasamos. Title, meta description, meta keyword, en el Open Graph site name, en el Open Graph title, en el article tag y en la Twitter card en el title. Bien, algunos de vosotros puede pensar, ¿y esto no es keyword stuffing? Bueno, pues volvemos atrás y no es keyword stuffing por lo siguiente. Como veis, aunque se ha remarcado la keyword consultor de Madrid, pero existe mucho más texto en la descripción, existe mucho más texto en la página y se han introducido keywords alternativas o sinónimos, como podéis ver en esta sección de article tag, que se han facilitado keywords por búsquedas alternativas. ¿Vale? Entonces, esto no es keyword stuffing porque tampoco el ratio o la densidad de keyword no supera un 2% de todo el texto de la homepage. Seguimos avanzando con los cambios de SEO page. Aquí vemos el cambio del heading H1.
De nuevo, el proceso es el mismo, la fecha en la que se cambió, el texto que existía antes y después del cambio. Y finalmente, para acabar con los elementos on page, veis que está remarcado en amarillo la keyword consultor SEO Madrid. Y en código aparece el title al hipervínculo. Se le puede introducir un campo title de manera que simplemente es descriptivo. Cuando pasas el ratón por encima del enlace, aparecería la keyword consultor SEO Madrid. Es decir, eso es código HTML, es un estándar. Google lee esta información, entonces lo podemos aprovechar siempre y cuando no sea demasiado descarado, siempre y cuando se aporte información, tenga una lógica y no se haga keyword stuffing en realidad. Es decir, si repetimos la keyword, no sé, 30, 40 veces, pues eso sí sería keyword stuffing. Bien, ya hemos llegado al segundo bloque. Recordamos el primer bloque de optimización de microformato. Segundo bloque, mejoras on page. Y ahí vemos el espacio temporal que va desde que se llevaron a cabo las mejoras on page hasta que se forzó la indexación y el crawleo. ¿Qué ocurre? Que han pasado 3 días, se ha hecho un análisis de logs. Ahí os dejo el tutorial de análisis de logs que vimos en el webinar que SEMrush me otorgó la oportunidad de hacer en octubre del año pasado. Ahí se explica detalladamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que tras 3 días sin haber ningún cambio, sin Google actualizar la caché del navegador, sin, digamos, modificarse todas y cada, o no se percibió ningún cambio en esas optimizaciones que se han hecho, pues, ¿qué hacemos? El día 7 de abril utilizamos la opción de explorar como Google o fechas Google de Search Console. Y ahora volvemos al entorno de Search Console. Para desplazarnos hasta el sitio donde podemos llevar a cabo esta tarea, en Search Console nos vamos a la opción de rastreo y dentro de rastreo la opción explorar como Google. Se presenta esta interfaz donde básicamente nosotros lo que queremos hacer es que se indexe y crawlee la web y el detalle en este caso o el proceso que se llevó en su momento fue la opción de obtener y procesar en lugar de la opción de obtener. Si analizamos la información de abajo, la URL que se analizó fue la home, el tipo de bot que se utilizó fue el escritorio y en la parte lateral derecha vemos remarcado en verde la fecha en la que tuvo lugar ese proceso de explorar como Google. Entonces, de nuevo, cada vez que se hace una optimización, una mejora, lo que hacemos es seguir analizando datos para ver si ese cambio tiene una repercusión. ¿Cuál fue el resultado de este cambio? Pues esto. ¿Y esto qué significa? Pues esta es la versión cacheada de Google de la home de seotecnico.com. En la parte superior derecha, remarcada en verde, aparece la fecha en la que se actualizó la caché de la home por última vez. Si recordáis, el 7 de abril corresponde con el mismo día en el que se llevó a cabo digamos, la optimización de fecha sub. Y el texto que aparece en mitad de la imagen, que es consultor SEO Madrid, corresponde con el heading H1 que se optimizó el día 4. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha actualizado la caché. Ha detectado Google todas las mejoras SEO que hemos hecho y además ha detectado la mejora que se llevó con JSON-LD. Entonces, todo este conjunto de mejoras, todo este conjunto de optimizaciones implementadas de manera secuencial es lo que ha producido esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí no nos podemos detener, es decir, la keyword se mantiene estable en posición 3, el espacio temporal de esta captura de pantalla es hasta el día 22, es decir, hace 3 días, se mantiene estable, pero hay que seguir, digamos, analizando información para ver cómo podemos seguir optimizando esto. Entonces, ahora hay que analizar datos. Ya hemos visto toda la información que nos reporta Search Console
Ya tenemos paso a paso todas aquellas optimizaciones que se han llevado a cabo. Y ahora lo que hacemos es dejar un espacio temporal para ver si evoluciona la keyword, es decir, si sigue subiendo, no sigue subiendo, se queda estable o pierde rankings. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos test. En este caso, aunque todavía no hemos llegado al final, pero ya quiero mencionar el agradecimiento a todos mis compañeros en el mundo del SEO que me ayudaron en su momento, que básicamente esta es una captura de pantalla de mobile donde se buscó la keyword consultor SEO Madrid para ver en qué posición aparecía. Como veis, aparece debajo de todas las opciones que están, vamos a llamarlo así, mejor optimizadas para local. Entonces, ya hemos hecho la prueba en mobile, ahora seguimos haciendo pruebas en desktop. Todas las pruebas se llevaron a cabo sin estar logado con una cuenta de Gmail y con una ventana de incógnito. Esta es una captura de pantalla hecha con Firefox, de nuevo con una ventana de incógnito. Veis que la posición es la misma que en mobile. Es lo mismo, pero en desktop. Y todas estas tests se hicieron aquí en Madrid. Y esta es otra captura de pantalla para Chrome desde ventana de incógnito. Veis que los rankings son los mismos tanto en mobile, como en Firefox, como en Chrome. Bien, este fue un primer test el mismo día 7 de abril. ¿Y qué ocurre? Que el SEO no es una ciencia exacta. Es decir, si vosotros o cualquier persona que lleve a cabo este conjunto de optimizaciones en su propia web, el resultado no va a ser igual. ¿Por qué? Porque, como seguramente todos conocéis, el SEO es un conjunto de factores que todos ellos es los que te otorgan un valor y rankeas o no en función de la suma de todo, vamos a llamarlo así. ¿Y por qué digo también que el SEO no es una ciencia exacta? Porque cada herramienta, como vamos a ver ahora, vamos a seguir analizando información, cada herramienta reporta una información diferente basado en el análisis de datos de su propia base de datos o de su propio sistema. Entonces, aquí vemos una captura de pantalla de SEMrush, donde se ha analizado el dominio seotecnico.com y vemos cómo otorga un ajuste mucho más cercano a lo que reporta Search Console. Recordamos, Search Console reportaba posición 3 de media. Y vemos cómo para keyword Consultor SEO Madrid y Consultor SEO Madrid otorga posición 2 y 5 respectivamente en los volúmenes. Seguimos analizando, y ahora vemos cómo Ahrefs reporta una información totalmente diferente. Es decir, Ahrefs para la keyword Consultor SEO Madrid otorga una posición 10 y un volumen de 80. Y además, lleva sin actualizarse desde el día 28 de marzo. Entonces veis que, aunque el webinar se centra en optimizar por una estrategia SEO local y por una keyword concreta, veis que dos herramientas diferentes muestran información diferente. Evidentemente, SEMrush se asemeja mucho más a lo que reporta Search Console que Ahrefs. ¿Qué quiero transmitir con esto? Lo que quiero transmitir es que si yo personalmente no documento, o cuando un cliente me solicita cuál es la posición de esta keyword, yo creo que esa información no es recomendable producirla mes a mes, porque ¿qué herramienta utilizas o qué métrica utilizas para saber en cuál es la posición real de una keyword? Porque cada herramienta te da una información diferente. Entonces, eso puede llevar a confusión. Y ahora lo que quiero introducir es, seguimos analizando datos y ahora quiero introducir el CTR. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el SEO no es una ciencia exacta y vamos a ver por qué. Esta es Search Console, analizamos la keyword Consultor SEO Madrid
sin el filtro de país y vemos que en el transcurso de este mes y medio se ha mantenido la keyword en posición 3, pero el CTR es bajísimo, el CTR es de un 2,03. ¿Qué ocurre? Que en teoría, con todo lo que se lee, se escucha de SEO, si no tienes un buen CTR, te va a caer el ranking. Pues aquí hay una demostración de que si volvemos un pasito para atrás para ver los volúmenes, la media suele estar entre 170 a 200 de esta keyword al mes. Un CTR de un 2%, la keyword se sigue manteniendo. Mi opinión personal es que no solo el CTR o no solo el microformato o no solo el SEO page te va a dar ese posicionamiento, es el conjunto de todo. Seguimos analizando y vemos que si introducimos el filtro de España en Search Console sube un poquito el CTR, pero aún así el CTR es muy bajo. Y con un CTR tan bajo, con un volumen, vamos a llamar medio, ¿por qué sigue la keyword posicionándose en posición 3 en un sector tan competido cuando el CPC está por encima de 3 euros el clic? Pues bueno, aquí lo que quiero introducir es una información de ayer, que vi un tuit de Gary Iles, que es un personaje conocido en el mundo del SEO, vamos a llamar que es el John Mueller, pero en la parte de América. Y aquí lo que puso en este caso fue un tuit donde dice, voy a crear en el blog de Google como una sección para desmitificar todos los mitos del SEO, ¿no? Y aquí le responde un SEO y ahí veis que, digamos, algunos de los mitos que hay en el SEO, ¿no? Por ejemplo, que el contenido de calidad es el principal factor de ranking, que si tú le pones el certificado SSL vas a subir en posicionamiento, el CTR no tiene impacto en los rankings de Google y que AMP le gana a HTML. Es decir, hay un conjunto de factores tan grande que no se pueden abordar todos, pero la suma de todos es la que te va a dar ese valor añadido. Y aquí de nuevo quiero compartir con vosotros otro tweet de una norteamericana donde el 11 de mayo, como veis remarcado con la flecha naranja, dijo en un evento bastante conocido en Chicago que Google dice, para mejorar los rankings, focalízate en las necesidades del usuario y en el SEO técnico. Y vale, muy bien, esta chica es de marketing, si analizamos el mensaje, los dos bloques que aparecen en mayúscula es el boom para llamar la atención y luego el SEO técnico, pero de nuevo, solo de SEO técnico, solo con SEO técnico no se puede rankear un sitio web. Aquí os dejo la fuente para que podáis ver y leer mucho más sobre este tema y sobre lo que se discutió y se analizó en este evento. Y bueno, para resumir, esta estrategia SEO local, aquellas personas que recuerden o que hayan visto el otro webinar, pueden complementar esta estrategia con lo que se vio en el otro webinar. Es decir, en el otro webinar también se expliqué otra parte de una estrategia SEO local. Y básicamente es optimizar microformatos, optimizar SEO page y luego llevar el control de qué optimización se ha llevado a cabo, ver la evolución de esos cambios, es decir, si los crawlers de Google han percibido ese cambio y qué valor te dan o te quitan. Y luego, pues, ver la evolución, seguir analizando datos y bueno, esto es lo divertido del SEO, ¿no? Y para concluir, pues, yo recomiendo que sigáis haciendo SEO técnico porque sin duda ayuda mucho. Muchas gracias a todos y quiero también dar los agradecimientos a las personas que me ayudaron a hacer los tests que habéis visto, tanto en mobile como en desktop, en diferentes puntos de aquí de Madrid. Y nada más. Muchas gracias por vuestro interés y cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, estaré encantado de
responderla. Recordar que las slides están numeradas, se me ha olvidado comentarlo al principio. Si recordáis la slide sobre la que queréis hacer una pregunta, pues vamos directamente a ella. Vale, yo ya estoy por aquí. No ha habido muchas preguntas. Bueno, sí, ha habido varias sobre un tema de las meta keywords. La gente está diciendo que ya no sirven para nada. ¿Es verdad o no? Esta es otra cuestión que puede plantear un debate. Es decir, que Google te diga que no sirven para nada se puede interpretar de dos formas. Uno, que no quiere que las utilices para hacer keyword stuffing y para explotarlas. Y dos, que no tengan valor para Google no quiere decir que no tengan valor para otros buscadores. Entonces, yo creo que sí tienen valor. Evidentemente, el valor es muy pequeño en proporción a otros factores, pero yo las incluiría. Es decir, podéis ver webs de medios donde tienen meta keywords. Podéis, cualquier periódico digital, entrar y mirad que tiene meta keywords. Es decir, no te va a penalizar, te puede dar un poquito de valor añadido, sobre todo posiblemente para Yahoo, para Bing, para otros buscadores, a lo mejor para Google no. Pero yo las utilizo. Vale, aquí salió, bueno, no he visto tu pregunta. Espera, ¿cómo te llamabas? Me parece que era Marque Web. Cristian, ¿puedes responder la mía? Bueno, Marque Web, ¿podrías repetir la pregunta que la he perdido por aquí? Mientras está escribiéndola de nuevo, Said Rajal dice, pregunta Noob, ¿estas modificaciones en el código de la página etiquetado es solo para posicionamiento orgánico o también mejora la optimización de campañas con AdWords? Es una pregunta. No tengo experiencia en AdWords y no sé si realmente ayuda o no ayuda. Puesto que mi especialidad es SEO técnico, desde el punto de vista SEO sí, pero en AdWords no te puedo responder porque posiblemente te pueda decir una información que te pueda, digamos, primero, te puede confundir más y seguramente no está alineada con la realidad. Vale, gracias. Vamos por la siguiente, que es de un usuario que se llama Los martes no hay luna. ¿Es verdad que ahora para Google el title es lo mismo que el H1 y que si ponemos title luego un H1 estamos duplicando? No estamos duplicando y no puedo proveeros la fuente ahora mismo, pero he estado hablando contigo antes de empezar. Hay un SEO norteamericano que se llama Kylie Roof, que tiene un vídeo en YouTube donde hace un experimento y dice que con test univariables que ha hecho él, el H1 debería ser igual que el title. Debería. Es decir, no va a funcionar al 100%, pero mi recomendación es que el H1 sea igual que el title. Vale. Vamos con la siguiente, que es de MailClick Marketing Digital. ¿Qué plugin consideras el mejor para microdatos en WordPress? ¿Tienes experiencia en eso? No he trabajado con ningún plugin de microformatos en WordPress. Mi recomendación es que un desarrollador web haga la implementación de microformatos sin plugins, porque el código es mucho más limpio, te ahorras un plugin, con lo cual mejora el page speed, consume menos recursos en la base de datos, etcétera, etcétera. Es decir, siempre y cuando lo pueda hacer un desarrollo personalizado, un desarrollador web, mejor. Plugins, no he trabajado con ninguno, no te puedo recomendar ninguno, lo siento.
Vale, vamos a ver si hay otra. Manager para insertar los microformatos. Bueno, es otra opción es decir, como el microformato se pueden introducir por HTML, por tagueado o por JSON-LD. Por prueba y error, con los proyectos con los que trabajo, JSON-LD los detecta mucho más rápido que el microformato hecho en HTML. Personalmente, nunca he implementado microformato con Tag Manager. Entonces, mi recomendación es JSON-LD porque es lo más rápido que se detecta. Y lo más rápido es decir, mi sitio web está lleno de JSON-LD, salvo una sección, salvo un microformato que está hecho en HTML. Y rastrea más rápido los microformatos en JSON-LD que los microformatos en HTML. Vale, gracias. Vamos con la última pregunta de hoy, que es de la que le pedí otra vez que la repitiese Markeweb. Dice, últimamente he leído sobre el keyword stuffing, pero tengo una duda. Afirman que repetir mucho la keyword lleva a esta práctica, pero utilizando el plugin de Yoast SEO, un artículo de 4.000 palabras repitiendo la palabra clave más de 15 veces, no lo marca mal. Es más, dice que está por debajo del 1%. ¿Es malo o no? No, no es malo. Como bien has comentado en la pregunta, un artículo de 4.000 palabras, si lo repites 20 veces, el ratio de densidad, la densidad de keyword es inferior al 1%. ¿Cuál es la densidad de keyword exacta o apropiada? Nadie lo sabe. Pero con que esté entre un 2 y un 3% está bien. Tú puedes repetir la keyword, como has podido ver en el propio webinar. Yo he repetido la keyword, no sé, 10 veces solo para el home. Pero ¿qué ocurre? Que existe un contenido que, digamos, mantiene esa densidad de keyword por debajo del 2%. Entonces, eso no es keyword stuffing. Vale, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Si no hemos respondido a algunas preguntas, lo siento, lo podéis hacer en Twitter directamente a Luis. De hecho, su handle del Twitter lo estáis viendo aquí en pantalla, que es BYWODA, Vaivoda, o ¿cómo lo dices? Vivoda. Vivoda, como queráis. Vaivoda. Se la podéis hacer ahora mismo mencionando el hashtag de Res en Vivo, así sabrá que venís de nuestro webinar. Que muchas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí. Voy a dejar, ya como he dicho antes, voy a dejar el vídeo, tu anterior webinar que hiciste con nosotros, que también tuvo bastante éxito. Lo voy a dejar aquí en la descripción. Le podéis echar un vistazo. Otra vez, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que tengas otros 30 minutos, una hora en los próximos meses para hacernos otro webinar. De acuerdo, muchas gracias y me tendré que poner a hacer más experimentos para sacar otro webinar. Vale, pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, chao.